Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hoy venía a hablarles yo de Biodiversa, que ayer, hoy todavía hay 30 valientes, 40 valientes viajando hacia la reserva de la biosfera de Mapimí a ayudar en el conteo de tortugas gigantes, esta tortuga única en el mundo que la descubrió la ciencia en los años 60, aunque obviamente los campesinos de la zona lo conocen de toda la vida. Su nombre científico, Gopherus flaumarginatus, es una tortuga de tierra, la más grande de todas las que existen. Pero las actividades, digamos, las discusiones, los talleres, las conferencias terminaron ayer y fue una experiencia extraordinaria. Estábamos este año muy nerviosos porque cambiamos varias cosas, entre ellas la fecha. Y muchas veces cuando haces eso puede resultar desastroso. Y para el martes todo pintaba que para allá íbamos. Teníamos 180 personas inscritas el martes y empezábamos en menos de 48 horas. Finalmente acabamos tuviendo 540 participantes, la gran mayoría jóvenes y estudiantes, que era lo que pretendíamos con este cambio de fecha. Entonces fueron días de conferencias muy interesantes, muy provocadoras a pensar de otra manera, a pensar incluso de manera sistémica, no ver las cosas por rebanaditas, sino verlas más en su contexto. Y tenían que ver muchas de las actividades con el plástico. Y yo hacía una reflexión. Decía, a ver, ahorita estamos muchos entusiasmados, sobre todo los ingenieros o los que les gustan esas cosas, muy entusiasmados con los nuevos materiales. Tenemos ahora ya desechables de fécula de maíz, desechables de hueso de aguacate, qué padre, ahí está la solución. Pero luego nomás basta pensar un poquito, ¿y si de dónde va a salir todo ese maíz? ¿Y de dónde va a salir todo ese aguacate? ¿Qué más tierras tenemos que desmontar? ¿Qué más químicos tenemos que echarle a la tierra para producir eso? ¿Qué más destrucción vamos a crear por tener un popote sustentable, ¿no? Incluso yo hacía una reflexión quizá un poquito más radical. He oído a muchas personas de mi edad decir, ¿por qué no volvemos al popote de papel como era cuando éramos niños? Bueno, el popote de papel en aquellos entonces, cuando éramos niños, fue el objeto original de úsese y tírese. El plástico en sí no es un problema, el problema es que lo usamos una sola vez. Y el popote nos enseñó por dónde irnos hasta el desastre que somos, el popote de papel, ¿no? Entonces no es un problema de materiales, es un problema de producción, de regulación y de consumo. Y entonces tenemos que ver qué hacemos desde el ámbito personal, el consumo, hasta el ámbito colectivo, cómo le hacemos para que los gobiernos y para que las empresas den alternativas y orienten la producción de nuevos envases y nuevos embalajes hacia materiales y procesos y conductas más sustentables. Yo creo que en ese sentido fue muy, muy valioso. Es decir, tuvimos gente que nos habló de nuevos materiales y gente que nos habló de regulación y gente que nos habló, pero todas estas piezas del rompecabezas, una vez que lo armas, te das cuenta de la magnitud, de la complejidad del problema y por lo tanto de por dónde tenemos que movernos. Fue un evento muy padre, a pesar de que lo hicimos con muchísimo menos recursos que en años pasados, en parte porque el municipio de Torreón nos cortó el presupuesto a la mitad, pero aún así creo que supimos hacer, es un evento realmente barato. Con lo que se paga uno de estos grandes conferencistas mediáticos que luego traen las cámaras, se hacen 2 biodiversas, o 3, ¿no? Es un evento realmente barato porque contamos con la colaboración de un montón de gente que su compañía pagó los gastos para venir aquí, gente que sabía cómo estábamos y pues redujo el tiempo que tenía que estar en Torreón al mínimo posible y gracias a ese esfuerzo colectivo pudimos hacer un muy buen evento con muy pocos recursos. Pues aparte de invitados bien interesantes, ¿no? Ayer yo pude tener la oportunidad de platicar con quien venía de Greenpeace, el doctor Soto. Ajá. Y la verdad de las cosas es que su visión, a mí por lo menos me dio mucha claridad. Uh-huh. Este concepto de desechable, ¿sí? Decía, es que hay que quitarlo. Claro. O sea, realmente no desechas nada. Todo se va a algún lado y todo tiene que tener un ciclo para que finalmente
pues en el mejor de los casos se reincorpore a la tierra, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, fíjate, el doctor Soto fue uno de los conferencistas que más atrajo. Bueno, estuvo en una conferencia, estuvo en una mesa de discusión y estuvo en un taller. O sea, a él sí le sacamos jugo trayéndolo hasta acá. Y estuvo en un panel de discusión con una persona de COSE, consorcio para reciclar envases de plástico de la industria refresquera y de otras industrias. No como pleito, pero sí para que la gente tuviera las dos visiones complementarias de cómo lo ve la industria y cómo lo ve una organización como Greenpeace, y creo que también fue muy, muy ilustrador este asunto. La Universidad Libre de Plástico, que nuestro conferencista magistral, que fue Emanuel Garza Fishburne, vino Esteban aquí, su hermano, los dos dirigen la Universidad Carolina en Saltillo, una universidad de más de 2,000 miembros de la comunidad académica, que decidieron en febrero decir, va a ser una universidad sin plástico. Y lo han estado logrando y empiezan a asesorar a universidades públicas, a otro tipo de escuelas, a empresas, para que también lo lleven a sus empresas, pero desde la perspectiva del pensamiento sistémico, de no clavarte en una sola cosa, de ver desde el contexto económico, sociocultural de tus estudiantes, de tu ciudad, etcétera. Yo conocí a Emanuel Garza Fishburne en una serie de talleres sobre pensamiento sistémico y me llamó mucho la atención la manera de pensar. Visitamos una de las sesiones, fue en Saltillo, en su universidad. Me llamó mucho la atención los métodos que están aplicando ahí. Es una universidad privada dirigida a la clase media y media baja, o sea, no es una universidad pirurris, digamos. Cómo llevan todo, incluso hasta el manejo de los estudiantes, por ejemplo, brillantes que de repente quieren abandonar la carrera, ¿no? Cómo atienden hasta el más mínimo detalle para que aquello sea una comunidad armónica. Y por eso lo invitamos como conferencista inaugural a Emanuel. Desgraciadamente él tenía que volver a Saltillo, pero su hermano Esteban pues está totalmente inmerso en lo que ellos están haciendo y fue un muy buen representante de Biodiversa aquí. Él nos dio un taller también ayer a media mañana, ¿no? Sabes que yo me quedé mucho pensando en esta participación también de Esteban, que estuvo acá con nosotros en Contextos, y pensaba que en el sistema Montessori te dicen que no importa que lo hagas en tu casa, no importa que lo hagas en la escuela, lo importante es que lo hagas también en tu casa. Y entonces ojalá y que eso permee, y que no se quede nada más como un ejercicio obligatorio, entre comillas, porque perteneces a una universidad y tienes que hacer las cosas como te dicen que tienes que hacerlas, y llegues a tu casa y se te olvide absolutamente todo, como es parte como de nuestra idiosincrasia, no nos ceguemos, es como esto de que pasas la frontera, te vuelves muy ordenado, la cruzas y vuelves a ser el mismo de siempre. Bueno, también acá, sí, el esfuerzo tiene que ser conjunto, es decir, de las universidades, de los gobiernos, pero también de nosotros en casa. Y es la conciencia, no hay otra, es la conciencia. Claro, y la conciencia que te lleve a la acción, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente muy consciente, poco congruente. Entonces sí, también eso hay que hacerlo. A veces puede resultar incómodo, porque siempre es incómodo. Cuando le preguntaban a los Garza Fishburne qué es lo más importante para empezar, es salirte de tu zona de confort. Darte cuenta que el cambio te va a hacer cambiar muchas cosas y te va a llevar a otro estado. Es que yo reflexionaba que tal vez mucho de lo que nos está pasando es porque nos hemos vuelto muy comodinos. Claro. Entonces, privilegiamos el no hacer mucho, hacer poco, tener el mismo resultado y sentirnos que ya lo hicimos porque engañamos a la gente porque le servimos en platos de plástico. ¿Sí? Entonces, no. Y esto de la congruencia, pues digo, nadie se puede elegir en juez, ¿no? Claro. Porque necesitaría tener una lupa para darle el seguimiento. Si el único juez es uno mismo. Sí, entonces, bueno, por eso digo, no hay más que la conciencia. La conciencia que te permita darte cuenta, esté presente alguien o no esté, como si tuvieras al gran hermano observándote todo el día, pero que sea tu gran hermano. Claro, tu interior. Pues muchísimas gracias, Francisco. Siempre un gusto, porque además Biodiversa nos permite también a nosotros adentrarnos en los temas, reflexionarlos e ir un poco más allá. No, y muchas gracias por darle esta expansión al mensaje de Biodiversa mediante la visita de nuestros invitados aquí a sus programas. Sí, ayer tal vez haya sido de los invitados que más generó interacción, el doctor Soto, de Greenpeace. Tenemos una cantidad de mensajes y de llamadas y de cómo le hacemos, hasta de lo más básico. ¿Sabes qué le preguntaron? El papel del baño, ¿qué tenemos que hacer con él? Tirarlo al excusado y bajarle. Tan. Eso es lo que tenemos que hacer.
fíjate. Ayer nos confesaba que tuvo muchos problemas, nos costó mucho trabajo tener su confirmación de que venía. Lo confirmó como 10 días antes de que empezara. Ayer nos platicó que es por el escrutinio que hace Greenpeace de todos los eventos en los que participa. Claro. O sea, hasta que no revisaron quiénes eran los patrocinadores, quiénes eran los organizadores, no se pueden dar el lujo de vincularse. De vincularse con alguien con quien tienen alguna campaña o alguna diferencia. Y resulta que yo conozco a su jefa y me dice, ¿tú por qué no le hablaste? Le digo, pues porque tenemos un comité que se divide las tareas, ¿no? Bien, pero pues todo eso interesante eso. Sí. Ajá, bueno, y lamentamos la extinción del guacamayo azul, por supuesto. Sí, la guacamaya de Spix. Esto yo empecé a leer de la guacamaya Spix hace 20 años y del problema en el que estaban. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Siempre un gusto tenerte con nosotros. Felicidades por Biodiversa. Vamos a ir a la pausa, regresamos.